José Luis, disculpa. Hola amigos, ¿cómo están? Se te escuchó muy bien. Bueno. Escuchó muy... A ver, estamos dando inicio con el curso del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Esperemos que les guste el día de hoy. Y bueno, nada más para comentarles que hoy es el módulo 5 de este curso que tuvimos a lo largo de 2 semanas. Es el módulo número 5 de trauma cráneoencefálico o traumatismo cráneoencefálico. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí se te está escuchando bien, Raúl. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí se te está. Ok, permíteme un segundito. Estoy ajustando las máquinas y la presentación la pongo yo o la pones tú, Félix. Pues voy a colocarla. Si ya se presenta alguna dificultad, entonces hacemos el cambio, ¿vale? O ahí verás si quieres colocarla. A ver, pruébala si quieres mientras el cambio. Vale. Ok, a ver, permíteme un segundo. A ver, pruébala tú, pruébala. Ahí ya la coloqué, ya la compartí. Es que tengo trazada. Sí, estaba muy retardada. Eso que hice el cambio de compañía. Ahí está. Sí, ya, creo que salió. Sí, ya se ve. Uh-huh. Bueno. Voy a dejar de presentar un momentico. Ahí está. Sí. ¿Qué mando tu mano? Bueno, vamos a volverla a mandar a ver. Sí, mándala de nuevo porque se detuvo. Ya la envié, Ya pero está. Retardada la señal. Ok, ya se ve. Déjame entonces nada más. Se demoró bastante. Las gracias a los compañeros. Sí, tardó mucho, pero ya está. Esperemos que no haya problemas. Ya ves que luego nos juega chueco la señal. Y bueno, tomando en consideración que tú estás en Colombia y nosotros estamos acá en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros, por acompañarnos el día de hoy. Les comentaba hace ratito que ahora es la última clase de este curso que tuvimos
todas 2 semanas. Fueron 2 semanas en las que estuvimos dando este tema, transmitiendo conocimiento del compañero Félix, al cual le agradecemos. Y bueno, pues vamos a continuar adelante. Les recuerdo antes que nada que todo el curso está completo, las 5 sesiones las 4 ya están en la plataforma de Hermes Consultoría y Capacitación. El día de hoy o mañana se sube esta misma para que puedan ver todo el curso completo. Y el que le interese, el que guste su certificación, se les darán las 5 certificaciones y constancias por los 5 módulos y aparte una en general. En el chat vamos a estar poniendo los datos. Quien se interese, bueno, pues ahí estamos sus órdenes. Sí les pedimos que nos apoyen con ese tema para que podamos continuar adelante brindando mucho más capacitaciones, mucho más cursos para todos ustedes. Ahora sí, muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Esperemos que les guste mucho este tema que está súper interesante. Y bueno, sin más, les presento a nuestro amigo el instructor Félix Villarraga. Adelante, Félix, muy buenas noches y gracias una vez más por acompañarnos el día de hoy. Adelante, amigo. Muy buenas noches, con muchísimo gusto. Sean todos bienvenidos a este último capítulo del trauma craneoencefálico. Quisiera saber quiénes de las personas que están conectadas el día de hoy han asistido a las 4 charlas anteriores. Adelante, compañero. Adelante. Sí, yo ya las tomé 3 en vivo y una grabada. Lecciones de trabajo. Estamos presentes, José Luis Aldívar, de la Ciudad de México. Sí, tengo presente. ¿Qué te pareció, José Luis? Excelente todos los temas. Ahorita que es el cierre va a estar mejor porque ya es el tratamiento final. Bueno, ¿quién más ha estado por ahí anteriormente? Sí, así es, gracias. Estoy extrañando a Jacqueline. ¿Te acuerdas, Raúl, de la estudiante que estaba haciendo un trabajo precisamente sobre eso y las 3 primeras clases estuvo conectada? Sí, exactamente, no se ha conectado, faltan algunos compañeros. Esperemos que en transcurso de esta noche se integren. Bueno, presentémonos rápidamente quienes están por ahí. A ver, Andrea. Muy rápidamente la presentación, ¿cómo se llama? ¿De dónde es? Santander de Quilichao. Bien, Andrea Giral, una de mis estudiantes, quedó bien. Natalia. Preséntate, Natalia. Natalia dejó encendido y se perdió. José. Profe, buenas noches. Buenas noches, Natalia. De Santander de Quilichao. Bien. A ver, Angélica, preséntate, por favor. Bueno, se fue Angélica. Antonio. Yo soy Luis Antonio, soy de la Ciudad de México. Bien, Luis Antonio, ¿qué hace? Yo soy primer respondiente. Muy bien, muy bien. Por ahí ya contestó Angélica. Sí, profe, buenas noches. Qué pena, de Santander de Quilichao. Bueno, otra estudiantes, qué bien. Dani. Buenas noches, Daniel y Peña de Santander de Quilichao. Buenas noches, Dani. Bueno, qué bien. José Antonio. José Antonio.
José Luis. José Luis Aldívar ya se presentó, bueno. Carla Azucena. Buenas noches, profesor. Soy Carla. Buenas noches. ¿De dónde, Carla? Soy del estado de Sinaloa, más que estoy aquí trabajando en San Luis Potosí. Qué bien. Bueno, Luis Alfaro. Buenas noches, Luis Alfaro de la Ciudad de México. Soy primer respondiente y qué gran curso, señor Félix. Gracias, amable. Luis Alfaro ya ha estado conectado en clases anteriores, ¿no? Por ahí lo tengo en cuenta. Sí, señor, en las 4 anteriores. Ajá. Bueno, Natalia. Bueno. Sí, señor. Preséntate, por favor. Ya me presenté. Es que aquí en la... Pero soy Natalia Villegas de Santander de Quilichao, igual. Me aparece 2 veces. y aquí me estaba apareciendo 2 veces en la lista. Bueno, qué bien. Bueno, vamos a mirar quién más se conecta. Enseguida yo apagué cámara, les voy a rogar el favor que por ahora apaguen cámaras, micrófonos. Yo no voy a tener la imagen de ustedes para procurar una mejor comunicación, ya que la señal está un poco lenta, entonces le voy a pedir el favor al compañero Raúl, en la medida que haya en el chat algún comentario o algo, me suspendas para poderlo leer, para poderlo escuchar a la persona que pida la intervención. ¿Vale, Raúl? Sí, señor. Voy a presentar aquí la imagen en pantalla completa, la diapositiva, para ver si nos va mejor. Voy a ir un poco rápido al comienzo porque vamos a hacer un repaso para las personas que de pronto no estuvieron conectadas anteriormente o que sirva de recordación para quienes ya estuvieron. Hacer un pequeño repasito ahí, muy breve. ¿Listo? Listo, señor, adelante. Entonces, vamos a ver. Bueno, ahora no me quiso preguntar. Bueno, ahí tienen la imagen. Listo. Sí, ya se ve la imagen. Bueno, este no es cuarto, es quinto módulo, atención y manejo prehospitalario. Pues creo que ya todos me conocen, sin embargo, pues Félix Alberto Villarraga Beltrán, coordinador de la Corporación CAES y subteniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. La frase del día, una persona que quiera leer esa frase. No se ve la frase, avánzale. Ya la cambié, no. Está demoradita la... Un poquito demorada, ahí ya salió. No ha cambiado. Uy, está bastante demorada. Va a tocar que compartas desde allá, Raúl, porque está entonces bastante demorada la señal. Okay. Está en rato la cámara. Cierra la tuya, amigo. Sí, ya la cierro porque... Ya. Ahí voy. Disculpen, amigos, pero es cosa que no está en nuestras manos, pero vamos a continuar adelante porque hoy es el cierre, como estaban por ahí,
Y en verdad es un excelente tema el que tenemos el día de hoy. Vamos a cerrar con broche de oro. A ver, ya está, querido Félix. Sigue. No mucho, pero vamos a ver. Sean todos bienvenidos nuevamente a las personas que acabaron de llegar a la sala. Bueno, ahí tenemos una imagen nueva. ¿Quién nos quiere leer? Me gusta que todos participen. Hoy hay poquita gente, de modo que pueden participar todos. Cada uno lee algo. Profe, es que se ve muy chiquita esa letra. Atención y manejo prehospitalarios. La atención a un paciente con traumatismo cráneoencefálico, TCE, se caracteriza por su complejidad y requiere una especialización por parte de los profesionales, que deberán proporcionar una asistencia de calidad y seguridad al paciente, de forma que se minimicen los efectos adversos y lesiones secundarias. Bueno, entonces miren hacia dónde queremos ir en esta noche. Esta atención debe ser algo muy delicado, debe ser algo muy consciente en la medida que lo vamos a realizar, y debemos asesorarnos de personas con mayor experiencia, mayor conocimiento cuando estamos iniciando, cuando no lo tenemos todavía, ¿cierto? Y se caracteriza por su complejidad y requiere una especialización.
En el área de prehospitalaria, pues es bastante complicado el asunto. Tenemos que actuar muy rápido, pero también tenemos que actuar con mucha seguridad, ¿cierto? Y a veces la rapidez nos lleva quizás a cometer errores, pero cuando hablamos de trauma cráneoencefálico, es muy, muy delicado el llegar a cometer errores porque eso nos puede costar la vida del paciente. Entonces, debemos siempre estar atentos a todos los protocolos, a las nuevas cosas que van saliendo, nuevos temas, estarnos capacitando constantemente, ¿sí? Entonces, las personas con mayor conocimiento, con mayor experiencia, nos van a proporcionar una asistencia que nos va a servir bastante y nos va a dar seguridad también y le va a dar seguridad al paciente. Entonces, lo que buscamos es disminuir los efectos colaterales o los efectos adversos y cualquier otra lesión que se pueda presentar después dentro de estos eventos. La mayoría de las imágenes que van a ver el día de hoy son basadas en hechos reales, son imágenes de situaciones en las que he tenido que intervenir y bueno, pues las aprovechamos para este tema. Aquí tenemos una herida incisa causada con un arma cortante y no es solamente el arma cortante, sino el golpe contundente al descargarlo sobre este cráneo, sobre esta cabeza. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Recordar la clasificación de los traumas craneoencefálicos según las diferentes formas de clasificarlos, los aspectos a valorar en el paciente. Vamos a ver varios de los protocolos de valoración. Vamos a ver lo que es la valoración primaria, secundaria y algunas pruebas neurológicas para poder hacer un diagnóstico precoz y tener muy bien marcadas las pautas a seguir dentro del tratamiento indicado. El tratamiento empieza desde el momento del abordaje y de ahí en adelante hasta la atención hospitalaria. Entonces, muchas veces es necesario que el paciente llegue a la UCI, entonces todo ese recorrido que hace va a ser de cuidados especiales. Las medidas médico-quirúrgicas. A ver quién nos quiere colaborar con esta lectura de medidas médico-quirúrgicas. Las medidas médico-quirúrgicas van dirigidas principalmente a disminuir la hipertensión intracraneal, HTIC, y concientizar que tanto la atención prehospitalaria como el control de las lesiones secundarias son cruciales para una evaluación satisfactoria. Bueno, entonces, estas medidas que se van a tomar ya en el hospital tienden a disminuir esa presión intracraneal, ¿sí? Cuando hay el trauma craneoencefálico, normalmente por edematización, se produce una presión intracraneal, una hipertensión, se aumenta la presión dentro del cráneo y eso va a llevar a consecuencias mayores. Entonces, la idea es evitar, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener una muy buena valoración, determinar exactamente el grado de afectación y asimismo poder hacer los procedimientos necesarios para que haya una buena evolución, para que el paciente vaya mejorando y ojalá en lo posible no queden secuelas. Tenemos entonces lo que es la valoración y diagnóstico. Bueno, aquí tenemos una simulación de un trauma craneoencefálico moderado con una herida abierta en la que hay necesidad de colocar una compresa y hacer un vendaje de fijación para ese. Esto nos sirve de presentación para hacer este pequeño repaso que vamos a hacer. Entonces, cuando
Pensemos en algo que ya habíamos hablado anteriormente, que pueden existir lesiones vertebromedulares que van a generar plegias, que las plegias, recordemos, son incapacidades. ¿Alguien se acuerda alguna de esas plegias que habíamos nombrado anteriormente? ¿Me quiere decir alguien? Bueno, hemiplegia, ¿qué es? ¿Quién me dice? Hola, hola. Nadie se acuerda. Adelante, Félix. Adelante, compañeros. No les dé pena. Recuerden que es bueno preguntar y sacar todas las dudas que tengamos. Y si no saben qué es lo que está preguntando el instructor, bueno, pues le preguntan qué es exactamente lo que él quiere saber para que les despeje esa duda. Bueno, parece que no hay respuesta. Entonces, hemiplegia es, a ver, Carla está levantando la mano, a ver, dime. Parálisis de un lado del cuerpo causada por lesión cerebral o de la médula espinal. Muy bien, Carla. Así es la paralización de un hemisferio, ¿cierto? Llámese hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Qué es tetraplegia? Otra persona diferente a Carla. Carla, ¿la sabes? Bueno, tetraplegia es la inmovilización de las 4 extremidades, ¿sí? Por alguna lesión, puede ser raquimedular, puede ser cerebral, se pierde la movilidad de las 4 extremidades. El resto del organismo sigue funcionando bien. Cuadriplegia. Les quedan 2 términos, cuadriplegia y paraplegia. Luis, ¿te escucho? Luis Alfaro. Parálisis por debajo del cuello. Se incluyen brazos y piernas. ¿Esa es cuál? Esa es cuadriplegia. Cuadriplegia, muy bien. ¿Y paraplegia? Paraplegia son 2 extremidades, bien sean superiores o inferiores, 2 extremidades. ¿Listo? Son paralelas, entonces pueden ser los 2 brazos, las 2 piernas. No sé. Paraplegia dijo, ¿cierto? Sí, señor. Parálisis que afecta la totalidad o parte del tronco, las piernas y los órganos pélvicos. Ajá. Bueno, entonces, recordemos, resumiendo, hemiplegia, un hemisferio, sea el derecho o el izquierdo, o un flanco, es lo mismo. Tetraplegia, las 4 extremidades. Paraplegia, 2 extremidades. Normalmente hace referencia a las extremidades inferiores, incluida la parte pélvica. Sin embargo, paraplegia también se le llama a la inmovilización de los 2 brazos. ¿Listo? ¿Y cuál nos quedó? Cuadriplegia del cuello hacia abajo, la totalidad del organismo. Bien, entonces en las presentaciones anteriores ya lo habíamos hablado, lo habíamos explicado, para que recuerden un poquito. ¿Listo? Bien, entonces recordemos que cuando hay una lesión raquimedular o vertebromedular, puede suponerse un daño cerebral. Por eso es necesario hacer una muy buena valoración, ¿sí? Porque podemos equivocarnos en esas apreciaciones
y vamos a actuar de manera diferente a como debiéramos hacerlo. Estas lesiones vertebromedulares o raquimedulares pueden esperar algún tiempo. Sin embargo, tampoco es demasiado. Por lo menos en una lesión raquimedular hay que proceder antes de las 6 horas de sucedida la lesión para que podamos obtener una buena mejoría del paciente. Normalmente se maneja con metilprednisolona a 0.2 miligramos por kilogramo de peso para que pueda volver a recuperarse esa persona satisfactoriamente. En algunas ocasiones es necesario, después de la parte poshospitalaria, hacer terapias. Sin embargo, en muchas de ellas no se necesita esa terapia, basta con el manejo intrahospitalario que se le da. Entonces, recuerden, se utiliza la metilprednisolona. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para no confundirnos? Hacer una anamnesis completa. La anamnesis es la valoración inicial que se hace del paciente. Entonces, valoración y diagnóstico. Determinar el puntaje dentro de la escala de Glasgow y acordarnos de las red flags o banderas rojas. ¿Listo? Vamos a ir viendo una por una. Aquí tenemos un repaso de lo que es la escala de Glasgow. En la parte del reflejo pupilar, vamos a mirar que sean unas pupilas fotoreaccionantes o fotosensibles, que haya una reacción a la luz, que esa apertura ocular sea espontánea. Si no es espontánea, entonces va a ir bajando el puntaje, como lo dice la escala de Glasgow. Aquí tenemos el estímulo a los sonidos solamente 3 puntos, el estímulo al dolor 2 puntos, y si no hay respuesta a ningún estímulo, entonces un solo punto. Ya habíamos visto también la escala de Glasgow, sin embargo acá están los puntajes detallados. Desde el momento del abordaje vamos a estar analizando si hay o no hay respuesta verbal. Si está en un estado de inconsciencia, pues obviamente que no habrá respuesta verbal, por lo tanto es un punto. Si hay algo de conciencia, entonces debemos mirar si está orientado en las 3 dimensiones, 5 puntos, si está desorientado, 4 puntos. Si dice palabras inapropiadas o palabras que no están enlazadas dentro de una oración con un contexto, entonces le vamos a dar menor puntaje. Si de pronto dice palabras sueltas que no están dentro de una frase, también 3 puntos. Si no podemos interpretar lo que está diciendo, hay algunos sonidos o balbuceos, solamente 2 puntos. En cuanto a la parte motora, entonces esta nos da un mayor porcentaje, nos da una valoración de 6 puntos, pero de ahí en adelante va disminuyendo, como ustedes pueden apreciar acá en la diapositiva, en la medida que va limitándose ese movimiento. Hay que tener presente esos movimientos de decortización y descerebración. La decorticación, 3 puntos, la descerebración, 2 puntos, no hay respuesta, una sola. Recordemos entonces esa escala de Glasgow. Es importante que todos ustedes sepan hacer esa valoración de Glasgow en el momento de una valoración primaria para un paciente de un accidente grave, y ahí podremos determinar si hay o no hay una lesión o daño cerebral. ¿Listo? Pues aquí las imágenes nos están ayudando un poquito para poder interpretar esa respuesta motora. La flexión en la parte de abajo, arriba, bueno, quedaron cambiadas las imágenes. En la parte de abajo está la flexión y extensión del brazo. Ustedes pueden observar las sombras del brazo, indica el movimiento que va siguiendo. Faltó de pronto ese movimiento. Igual con las piernas, puede flexionar las piernas. Y en el caso de la mano, la imagen de arriba, podemos observar que abre y cierra la mano. Esos son los procesos de decorticación y descerebración. Al igual que alejar o acercar los miembros inferiores y superiores
del eje central de nuestro organismo. Tener en cuenta lo que es el síndrome de Mapache, que es esa equimosis periorbicular de los ojos, de cómo se manifiesta esa equimosis retroauricular, o también conocida como síndrome de Bateau, el síndrome de la batalla. Las red flags, que son las banderas rojas, que nos indican un inminente trauma craneoencefálico. Normalmente se da a partir del trauma craneoencefálico moderado y el grave. Entonces tenemos la pérdida de la conciencia, episodios eméticos o vómitos, especialmente vómitos proyectivos, o sea, salen con fuerza de la boca y se van hacia adelante, como si escupiéramos un granito de alguna cosa, como si escupiéramos un objeto pequeño, sale con mucha fuerza hacia lo lejos. Los episodios convulsivos o estatos convulsivos, la pérdida y control de esfínteres, la pérdida del control de los esfínteres, que puede haber una micción involuntaria, puede haber una deposición involuntaria. Bueno, la cefalea progresiva o cefalalgia, que es el dolor de cabeza que inicia muy suave y se va agudizando, esto en el caso de que la persona esté consciente y nos pueda dar razón de que ese dolor de cabeza va aumentando y normalmente siente como una fuerza desde adentro hacia afuera que quisiera romper el cráneo para explotar el cerebro. Las deficiencias neurológicas, que lo podemos hacer a partir de las pruebas de equilibrio, las pruebas de fuerza, las pruebas de reflexia. Entonces recuerden que, por ejemplo, para hacer las pruebas de equilibrio levantamos desde la ropa un brazo, una pierna, y debe caer muy cerca del eje central del organismo. Si este brazo, esta pierna, al dejarlo caer desde la parte alta del brazo elevado, cae hacia afuera, cae alejándose del eje central, entonces vamos a presumir que no hay equilibrio. En caso de que la persona esté consciente y pueda levantarse, vamos a hacerle caminar sobre una línea, que mire la línea, luego levante su cabeza y trate de caminar sobre esa línea, hacia adelante y hacia atrás. Si hay trauma craneoencefálico leve o moderado, vamos a darnos cuenta que no va a poder caminar sobre la línea. Otra forma de medir el equilibrio es tocando la punta de la nariz con el dedo índice y colocándole un objeto o un dedo al frente, retirado de su rostro, para que pueda tocar desde su punta de la nariz hacia el objeto o el dedo que nosotros coloquemos enfrente. Y le vamos a estar movilizando el objeto de un lugar a otro, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Esta persona debe seguirlo con su mirada y debe indicar desde su punto de inicio, que sería la nariz, hacia allá. Debe ubicarlo. Si no lo ubica, hay desequilibrio, no hay un equilibrio adecuado. Entonces, nos ayuda bastante a determinar su estado neurológico. Las pruebas de fuerza, que hacemos presión hacia abajo de las extremidades, cualquiera de ellas, normalmente se hace de un brazo y la pierna del lado contrario. Se le pide que suba con fuerza y nosotros ejercemos presión hacia abajo. O lo contrario, se le pide que baje y nosotros estamos haciéndole fuerza hacia arriba. Ahí vamos a determinar la fuerza que puede tener la persona en el momento. Igualmente con la cabeza, colocamos la mano sobre el hueso frontal y le vamos a pedir que levante su cabeza con la mayor fuerza posible. El caso de la reflexia, podemos hacer cosquillas en partes sensibles, como lo es el cuello, como lo es el abdomen, la parte anterior de las muñecas, detrás de los tobillos, la planta de los pies
puede ser con un hilo, con una brochita, con un pedacito de cabello, si no hay más. Bueno, podemos aplicar un poquito de dolor pinchando con una aguja, algún objeto puntiagudo, pinchar suavemente en estas mismas partes, en la parte posterior del brazo también se puede, y mirar la reacción, mirar la tonicidad muscular, mirar la contracción que se puede realizar en los músculos a la hora de hacer la aplicación del dolor. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Hoy están como muy callados. Sí, adelante. Últimamente no los oigo casi. Me da la impresión a ratos de que estoy solo. Bien, sigamos entonces. Tener en cuenta también lo que es la tríada de Cushing. Recordemos que también se llama reflejo de Cushing, fenómeno de Cushing o reacción de Cushing. En un homenaje al médico estadounidense Harvey Cushing, quien fue quien se dedicó a estudiar este fenómeno, este cuadro que puede presentar una persona con trauma cráneoencefálico. Uno es la presión, la hipertensión arterial sistémica. Se inicia como una hipertensión dentro de la misma caja craneal y se puede presentar en otros sistemas también. Incluso a nivel del organismo como tal, se aumenta la presión arterial. Entonces, tener en cuenta eso. Pero adversamente, ya que se sube la presión sistémica, también se hace una disminución de la frecuencia cardíaca. Normalmente cuando la presión sube, el corazón está acelerado, ¿cierto? Eso sería pues como lo ideal. Sin embargo, acá se presenta el caso contrario. La frecuencia presión de 180 sobre 80 sobre 90 con una frecuencia cardíaca de 40, 45, muchas veces por debajo de los 40. Y en la medida que pasa el tiempo va disminuyendo esa frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el volumen de sangre tiende a subir hacia la parte cerebral, bien sea porque hay hemorragia o bien sea por la hipertensión que se está presentando. La depresión respiratoria, entonces vamos a tener también una bradicardia, se disminuye la frecuencia respiratoria y va a ser una respiración superficial. La persona no puede respirar profundamente. Lo más seguro es que cuando respire profundamente va a sentir molestia en su cabeza también, entonces no lo va a hacer. Es una respiración superficial y bradicardia. Entonces, a esto es lo que se le conoce como la tríada de Cushing, que es cuando se presenta es porque ya hay una herniación inminente dentro del cerebro. Esta herniación puede ser en el bulbo raquídeo, como puede ser en el encéfalo y mesencéfalo. ¿Listo? También se puede dar edematización de las meninges. Después de la tríada de Cushing, entonces podemos apoyarnos en lo que es el diagnóstico imagenológico. Y tenemos aquí 3 formas de diagnóstico con imágenes. Una es la tomografía axial computarizada, que la vimos el día martes anterior. La otra es la resonancia electromagnética. La otra, el electroencefalograma. Entonces, son 3 formas de poder apreciar la actividad cerebral y las lesiones posibles que haya. Acá tenemos otro punto de apoyo, debería haberlo colocado primero, porque a nivel de hospital es el primer diagnóstico imagenológico que vamos a ver. Se hace una placa de rayos X
Aquí podemos observar en un lado la lectura de la placa y en el otro lado la placa con el objeto. En este caso es un objeto cortopunzante que está incrustado dentro de la cavidad craneal. Hay un empalamiento muy notable en la placa. Entonces esta placa nos indica que efectivamente tiene que haber una hemorragia cerebral, tiene que haber pues una serie de complicaciones por el traumatismo sufrido. Y esta radiografía se manda a hacer antes de la intervención quirúrgica para poder retirar el objeto según cómo esté. Entonces así mismo se procederá en el quirófano. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el TAC y la resonancia electromagnética y se muestran algunas lesiones ahí. Estamos viendo el eje central o la sutura sagital del cráneo y estamos mostrando con unas flechas rojas un poco delgadas y unas flechitas amarillas los traumatismos que presenta este cráneo. Y al otro lado la resonancia electromagnética mostrando también las mismas lesiones del lado izquierdo de su pantalla. La clasificación, de acuerdo a esa valoración que hemos hecho, de los traumas craneoencefálicos. Entonces lo tenemos abierto, cerrado, superficial, profundo, y de acuerdo al puntaje de la escala de Glasgow, vamos a determinar si es un trauma craneoencefálico leve, moderado o grave. Acuérdense que por ahí en la clase anterior vimos los valores, dijimos que leve es entre 14 y 15, moderado por debajo de 14 y grave por debajo de los 9 puntos. Viene ya lo que es la atención y el manejo prehospitalarios, pero eso se inicia con un manejo de la escena. Bueno, tenemos que actuar acorde a los protocolos existentes hoy en día para evitarnos complicaciones en el paciente, para evitarnos cuestiones jurídicas también, para no vernos involucrados en un proceso jurídico, ya que la mayoría de países tienen un reglamento muy específico. En algunos se acepta la actuación del buen samaritano, ¿sí? En algunos países dice, bueno, sí tuvo la voluntad de colaborar, pues se le murió el paciente o lo complicó o algo, pero tuvo la intención de colaborar, no lo hizo con intenciones de maldad o hacerle daño. Pero en otros países no se utiliza esta actuación del buen samaritano y nos puede traer perjuicios. Entonces, apliquemos correctamente las 3 S, que son seguridad, escena y situación. Activemos el SEM o Servicio de Emergencias Médicas. En algunas partes se conoce como activación de la cadena de socorro. Bueno, tiene diferentes nombres según el país donde se encuentre. A nivel de Latinoamérica utilizamos Servicio de Emergencias Médicas o cadena de socorro. Son los más comunes a utilizar. ¿Listo? No sé, Raúl, en México, ¿cómo le llaman a esta parte cuando uno hace la llamada a los organismos de socorro? ¿Pide la ayuda? Sí, activar los servicios de emergencia o de urgencia. Ah, listo. Ah, sí, también, activación. AUM, ¿cierto? AUM, activación de urgencias médicas. Bien. Realizar el cuidado de la cadena de supervivencia, seguir los protocolos que nos están indicando, colocar en posición de seguridad al paciente y manejar la cadena de custodia también es muy importante. Obviamente que todos estos 5 punticos no los vamos a desarrollar solos. Si yo voy al paciente, debo tener un grupo de personas de apoyo, como estamos viendo en la imagen. El paciente ya está en una camilla, un rescate que se hizo de un evento que hubo. Alguna vez estábamos en una práctica con un grupo y de pronto hubo un deslizamiento de tierra y se llevó unas casas. Entonces nos tocó irnos a convertir esa práctica en una realidad. Evacuamos a algunas personas de las casas que se habían rodado
ya en la parte alta, digamos una carretera, aunque no era exactamente eso, pero un camino, se hace la cadena de custodia, mientras llega una ayuda más importante, ¿sí? Una mejor ayuda de vehículos para hacer el traslado de los pacientes y demás. Entonces aquí se está haciendo un cordón de seguridad con las mismas personas participantes, ya se ha hecho valoración y estabilización previa. Esta pacientica no estaba demasiado complicada, era una fractura, aunque no era de cráneo, pero bueno, apoyamos en la imagen para mostrar el procedimiento a realizar. Hacemos el manejo de la escena. Entonces, mientras vamos al paciente, debe haber otras personas que estén colaborando con el cierre de la escena, como mostramos acá en la imagen, ¿no? Ese manejo de la escena es seguridad. ¿Seguridad para quién? Primero para mí como socorrista, para nosotros que vamos a hacer la intervención directa con el paciente, ¿cierto? Seguridad para el paciente también, muy importante. A veces podemos generar complicaciones en la atención de un paciente, pero porque necesitamos retirarlo rápidamente de la zona de impacto, sobre todo cuando estamos hablando de tirador activo, por ejemplo, o cuando estamos en una situación de emergencia como es un deslizamiento, es una creciente de río, un desbordamiento, etcétera. Son situaciones que apremian y que aunque la persona se nos vaya a complicar un poquito, debemos evacuarla con la mayor rapidez posible. Entonces, esta seguridad debemos pues verificarla y pedir que nos colaboren haciendo esa seguridad, tanto para nosotros como para el paciente y la seguridad en la escena también. Ahora en la escena vamos obviamente a atender al paciente, pero debemos cuidar algunos elementos que se pueden presentar cuando se trata de un accidente, por ejemplo, o de un atentado terrorista, o de un atentado sicarial también. Cualquier elemento que haya en la escena puede servir de evidencia y no debemos contaminarlo. Desde el aspecto jurídico y de criminalística, debemos cuidar eso. Entonces, pedirle a alguna persona que tome fotografías, fotografías de toda la escena y fotografías de elementos particulares que se puedan encontrar en la misma. Una billetera, un pañuelo, un casquillo de proyectil, una pistola, un cuchillo, bueno, etcétera. Cualquier tipo de elementos que puedan haber en la escena, no debemos moverlos, mucho menos tocarlos porque van a quedar impregnadas nuestras huellas y eso nos puede involucrar en un procedimiento judicial. Y la situación, pues ya directamente con el paciente debemos valorar muy bien qué fue lo que sucedió y desde hace cuánto tiempo ha sucedido para que a la hora de presentarlo en la parte sanitaria o sanitaria podamos definirle al médico exactamente qué pasó y hace cuánto tiempo. Recordemos la hora dorada, que es muy importante, porque de acuerdo a la lesión, entonces determinando el tiempo, sabemos cómo vamos a proceder y qué tanto tenemos de tiempo para realizar las maniobras oportunas. La activación del servicio de emergencias médicas es la llamada que se hace por vía telefónica o vía radio y los acompañantes, los que nos van a colaborar, entonces hacen esta llamada, bien sea al 911, al 111. Acá en Colombia están 3 números, que es 111, que es Socorro Nacional, el 123, que es una línea de emergencia, y el 134, que son ambulancias. En otros países está el 911. Bueno, en cada país hay un número determinado. En la mayoría de países de Latinoamérica ya se institucionalizó el 911. El 911 hace unos días, les decía, viene desde septiembre 11 del año, si no estoy mal, fue 2000, creo.
cuando derribaron las Torres Gemelas en Estados Unidos. De acuerdo a esa fecha establecieron esa línea como línea de emergencia y desde ahí se ha venido manejando así. La cadena de supervivencia, entonces activación precoz, ¿sí? Primero cuando detectamos, acuérdense de la estrella de la vida, el primer brazo, la detección. Entonces cuando detectamos el evento, inmediatamente se hace la llamada a los servicios de socorro para que nos brinden el apoyo necesario. Procedemos a hacer soporte vital básico en la medida de la necesidad. Hay necesidad de hacerlo. Luego soporte vital avanzado, ya son los servicios especializados. Ya se necesita, por ejemplo, la ambulancia o un botiquín especializado, una caja médica. Acá yo acostumbro diferenciar lo que es un botiquín de primeros auxilios básicos, un botiquín de primeros auxilios avanzados y lo que es la caja médica, que es mucho más completa, o el maletín táctico. En mi caso tengo los tres, tengo botiquín de primeros auxilios avanzados, tengo caja médica y tengo maletín táctico. Todos bien equipados de acuerdo a la necesidad que se pueda presentar y en la misma medida, pues se va a utilizar. Y el traslado. Esa es la cadena de supervivencia, garantizar el traslado del paciente de la mejor manera posible y con todas las comodidades que sea posible. Aquí dentro de esas cadenas de emergencia también tenemos esta otra que es muy común y que se ha venido trabajando desde varias instituciones pertenecientes a Instructores Unidos. Está en la zona de impacto, lo que es el puesto de comando o el puesto de mando unificado. ¿Sí? Está el grupo de búsqueda y rescate, el grupo de primeros auxilios. Está la parte de triage o triaje y estabilización. Está la parte de evacuación, el control de tránsito y regulación de la evacuación. Está el departamento hospitalario de urgencias. Y asimismo, acá en Colombia se llama la red hospitalaria. Ahí está la red hospitalaria municipal, la red hospitalaria departamental y la red hospitalaria nacional. Entonces, en la medida de la necesidad, se hacen los traslados hacia cada uno de los sitios donde sea pertinente. Hay hospitales nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Listo? Todos los hospitales tienen que se debe activar y ponerlo a funcionar. ¿Listo? Bueno, entonces esas son las cadenas de supervivencia que vamos a tener en cuenta. Pero aquí más adelante vamos a ver los traslados. La cadena de custodia, aquí tenemos unos individuos recopilando las pruebas, tomando fotografías, midiendo las distancias, una vez que se ha hecho el levantamiento del cadáver o que se ha atendido al paciente y ya se ha trasladado. En este caso no vemos el paciente, pero sí hay una línea blanca que demarca más o menos el croquis donde se encontraba el paciente. Se hace como una especie de croquis donde está el paciente, se hace el traslado del paciente y se procede a tomar las huellas, a tomar las fotografías, a recopilar todas las evidencias posibles. Como les decía, principalmente en los casos de atentados sicariales, atentados terroristas, bueno, en eventos que sean producidos por violencia o por accidentes de tránsito. Regálenme un segundo, por favor. Sí, claro. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo van? ¿Todo claro? Sí, Carla claro. Estaba levantando. Carla me parece que estaba levantando la mano. ¿O fue que le puedo levantar desde hace ratico?
Bueno. Se quedó levantada desde hace ratito, perdón. Bueno, listo. Bien, hasta ahí tenemos preguntas, tenemos inquietudes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Todo bien, doctor. Todo bien. Sí. Bueno, ¿nadie? ¿Nadie tiene preguntas? No, Félix, adelante. No. Listo. Están como muy tímidos últimamente, ¿no? Estas últimas clases. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la parte de valoración. Acá nos encontramos en una simulación de la caída de árbol de un niño. Este niño supuestamente estaba cogiendo alguna fruta tal vez y se cayó del árbol. Como les digo, estas imágenes son de simulación. Es una práctica con unos precisamente estudiantes de Santander de Quilichao hace como un año. Bueno. Entonces, la valoración más elemental, el mes o el vos, mirar, escuchar y sentir o ver, oír y sentir. ¿Qué miramos? Si miramos la coloración de la piel, miramos las pupilas, miramos si respira o no respira. Miramos la cavidad torácica para ver si hay movimiento respiratorio. ¿Listo? La coloración de la piel también nos dice mucho. Las pupilas, si son reactivas, no son reactivas, si son fotosensibles o no lo son. Sí, acuérdense, hace un momentico pasamos una diapositiva de lo que es la escala de Glasgow, donde está apertura ocular. Ahí nos está mostrando las diferentes formas de las pupilas, isocóricas, anisocóricas, contraídas, dilatadas, que se llaman mióticas o midriáticas, ¿cierto? ¿Qué vamos a escuchar o qué vamos a oír? A oír los ruidos viscerales, a oír la respiración. La respiración se puede ver, se puede oír y se puede sentir. Es importantísimo. ¿Qué más vamos a oír? Esos ruidos viscerales son corazón y pulmones principalmente, ¿no? Es lo que más nos interesa en este momento. Entonces vamos a escuchar eso. Corazón, pulmones, respiración. Y a sentir, ¿qué vamos a sentir? Si la persona está fría o está caliente, está hipotérmica o no, si hay pulso o no hay pulso. Recordemos no solamente limitarnos a tomar el pulso carótido, sino que hay que tomar pulsos distales también a ver hasta dónde hay circulación sanguínea para buscar posibles hemorragias o buscar alguna afectación que pueda interrumpir el flujo sanguíneo. Se puede presentar hipovolemia, entonces debemos determinar en dónde está la causa de hipovolemia. Uno de los protocolos de valoración, el XABC. Recordemos que el X es exsanguinante, perdón, estaba equivocando, exsanguinante. Identificación de heridas exsanguinantes o hemorragias exsanguinantes. Este es otro caso de los casos que les había comentado, alguna noche tenebrosa donde me tocó 6 heridos en una sola, a punta de puñal y machete. Y tenemos una de las heridas de la cabeza. La mayoría les dieron en la cabeza. Recordemos el videíto del martes pasado también. Fue uno de ellos. Otro fue una perforación de pulmón. A pesar de que tenía varias heridas en un glúteo, en la parte anterior del abdomen, posterior del abdomen. Bueno, y perforación de pulmón. La vía aérea. Entonces, una vez que verifiquemos si hay hemorragias o no hay hemorragias, y si las hay, que las hayamos atendido, apliquemos el stop the bleed
Por eso está primero la X, se aplica stop de bleed y continuamos. Con el A, vía aérea y control de columna cervical. La B de ventilación y la C de circulación. Bueno, aquí dice circulación y control de hemorragias secundarias. Algunas hemorragias menores que pueden dar espera para que se hagan otros procedimientos o algunas hemorragias, por ejemplo, capilares, no revisten gran gravedad, entonces podemos atenderlas después. Creo que todos ustedes conocen este tipo de valoración, ¿cierto? ¿Hay alguien que no conozca esta valoración? Yo no la conozco, profe. Ah, las chicas de Santander. Bueno, las que están empezando. Precisamente este sábado vamos a trabajar ese tipo de valoraciones. Entonces, recordemos, la X es sanguinante, se refiere a las heridas que tienen una hemorragia abundante o sanguinante. La vía aérea, entonces vamos a revisar que la vía aérea esté despejada, que no tenga en la boca comida, vómito, chicles, etcétera, prótesis dentales. Despejamos la vía aérea completamente. Si es necesario, aplicamos cánulas de Guede. El control de columna cervical, entonces es la inmovilización cervical, más adelante lo vamos a ver. Y la ventilación, proporcionarle aire, proporcionarle oxígeno. Muchas veces es necesario que oxigenemos a través de un ambu o a través de otros medios para que la persona pueda respirar mejor, para que podamos restablecer la respiración. Aquí otra valoración, la valoración ABDI, la A de alerta y apertura ocular. Esta es una valoración neurológica. Esta nos ayuda con la escala de Glasgow. Alerta y apertura ocular. Cuando hacemos el abordaje, que la persona nos busque con su mirada, que tenga los ojos abiertos, que las pupilas estén normales. Recordemos que el tamaño de una pupila es de 2 a 4 milímetros de diámetro, que la pupila no esté ni muy grande ni muy pequeña, o sea, que no esté dilatada ni contraída. Recordemos que dilatada es midriática y contraída es miótica, que las pupilas estén iguales de tamaño. Todo eso vamos a verificar cuando hacemos la apertura ocular. En la respuesta verbal, que esté orientado en tiempo, lugar y persona, que no emita sonidos que no podemos interpretar, que no emita palabras incoherentes, ¿sí? Pues que haya una comunicación verbal adecuada con el paciente. En la D, hace referencia al dolor y al déficit neurológico. Entonces, si le duele, no le duele, en dónde le duele, ubique el sitio del dolor, ya sea mediante señas, mediante la mirada o con su voz. La deficiencia neurológica, ya habíamos hablado, la aplicación de la escala de Glasgow y las pruebas de fuerza, pruebas de equilibrio, pruebas de sensibilidad. ¿Listo? Inconsciencia o conciencia hace referencia, pues, a la oxigenación cerebral. Recordemos que cuando se produce la isquemia cerebral, inmediatamente se pierde el estado de conciencia por falta de oxigenación. Entonces, por eso está de primero inconsciencia y luego conciencia. Cuando la persona está consciente, obviamente está menos grave. Cuando está inconsciente, tenemos que manejarlo como paciente politraumatizado, incluido dentro de nuestras sospechas un evento interno de la caja craneal o del cerebro. Entonces, los diferentes protocolos de valoración, ya vimos algunos aquí. Vamos a ver los protocolos de medicina táctica, de BLS, de ACLS, que es el protocolo MARCH, recuerden eso, la M, de hemorragia activa, abundante, la A de vía aérea, la R de respiración, la C de circulación y la H de hipotermia. Y head en inglés traduce al español cabeza. Entonces,
si hay o no hay dolor de cabeza, o qué congestión, qué malestar, qué afectación pueda tener la cabeza. Es importante. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de trauma craneoencefálico, debemos mirar qué tipo de eventualidad hay en la cabeza para poderla manejar también. ¿Listo? Tenemos otro protocolo que es el protocolo AMPLIA, donde hace referencia primeramente a las alergias o estados anafilácticos. Tratemos de averiguar si la persona es alérgica a algún medicamento, si es alérgica a alguna situación especial. ¿Listo? Sobre todo a medicamentos, porque va a ser necesario aplicar algunos medicamentos, como vamos a ver al final de esta charla. Medicamentos utilizados habitualmente. La persona es hipertensa, es diabética. ¿Qué tipo de enfermedad tiene? ¿Qué tipo de tratamiento está llevando? ¿Qué medicamentos son los que está utilizando y en qué dosificación? ¿Con qué frecuencia? Es bastante importante para que a la hora de hacer un manejo farmacológico no vayamos a tener contraindicaciones, ¿sí? Las patologías previas. Recordemos que hay patologías genéticas, congénitas y adquiridas. Genética cuando viene de generación en generación, de padres a hijos, a nietos, etcétera. Congénitas cuando se adquieren dentro del vientre materno durante el proceso de gestación. Y patologías adquiridas, aquellas que la persona adquiere después del nacimiento. También averigüemos si en el caso de las femeninas, si hay estado de gravidez o no. Ella está embarazada, ¿cuánto tiempo tiene de embarazo? Es importante saber el tiempo de gestación para ver en qué grado se puede afectar también el bebé al no haber una volemia adecuada, por ejemplo, al haber una hipertensión, etcétera. Entonces, cualquier cosa que pueda afectar al bebé es necesario tenerlo en cuenta. Libaciones y alcoholismo. ¿Cuál fue la última bebida que ingirió esa persona? ¿Es alcohólica o no es alcohólica? Porque recordemos que el alcoholismo puede llevar a una hipertensión. Y si hay hipertensión y se presenta trauma craneoencefálico, va a ser mayor la hipertensión intracraneal. Entonces, es importantísimo conocer estos datos en cuanto nos sea posible recopilarlos. La I de ingesta anterior al evento. ¿Hace cuánto ingirió la última comida? ¿Qué comida fue? Tratar de determinar en qué grado puede afectar tanto las bebidas como la comida al traumatismo. Y es importante también porque si es necesario anestesiar para realizar un procedimiento quirúrgico, entonces al estar con el estómago lleno, va a haber la posibilidad de que haga un episodio emético, o sea, que la persona vomite durante la cirugía por el efecto de la anestesia. Entonces sería necesario desocupar el estómago para poder hacer el debido procedimiento. La A del ambiente y eventos relacionados con el trauma. Entonces, en la escena, qué pasó en la escena, cómo están las cosas, de se cayó, no se cayó, lo estrellaron, lo atropellaron, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Todo lo relacionado a la situación y a la escena donde sucedieron los hechos. Eso es importantísimo comunicárselo al médico tratante. El otro protocolo es el protocolo SAMPLE o SAMPLE, que es la S de signos y síntomas, el cuadro clínico que la persona presenta. Hablamos de signos cuando nosotros podemos ver, oír y sentir la afectación de la persona. La equimosis, por ejemplo, ese color púrpura que sale en algunas partes donde hay traumatismo, en la piel. Cianosis, cuando los labios se ponen morados, un color oscuro que va tirando a un verde casi negro. Eso es cianosis. Eso implica una afectación cardíaca, que puede ser un trauma craneoencefálico asociado a una afectación cardíaca. Entonces, es necesario tenerlo en cuenta.
palidez, hipotermia, que la piel esté muy fría, entonces determinamos hipotermia. Todo eso son signos, lo que nosotros podamos ver, oír y sentir en el paciente. Síntomas, lo que el paciente siente, pero que nosotros no vemos, ni oímos, ni sentimos. El paciente puede decir, estoy mareado, me duele la cabeza. Nosotros no podemos determinar eso si el paciente no nos lo manifiesta. ¿Listo? Medicamentos. Los medicamentos que esté consumiendo, que esté bajo algún tratamiento y tenga que estar con una dosis determinada de algún medicamento. Recordemos que una cosa es medicamentos y otra cosa son drogas. Hay personas que dicen, doctor, formúleme la droga. No, formúleme los medicamentos. La droga hoy en día hace referencia a alucinógenos, a inhibidores de los sistemas, especialmente el sistema nervioso, pero que son drogas prohibidas. Pues, la cocaína, el opio, la marihuana, el contumenio, el crack, la perica, la chis, todo ese tipo de cosas son drogas. ¿Listo? Padecimientos o patologías. ¿Qué enfermedades tiene la persona? ¿Qué enfermedades le aquejan? Está relacionado con el punto anterior de medicamentos. ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Bajo qué dosificación? Libaciones y últimos alimentos ingeridos de la L. Recuerden que vamos por letras S, A, M, ¿sí? P. Entonces, ¿qué enfermedad está sufriendo la persona? Libaciones y últimos alimentos, listo, ingeridos. Ya hemos explicado eso. La enfermedad o lesión que presenta asociada al trauma. ¿Sí? Es cualquier acontecimiento que pudiera suceder o que pudiera originar el trauma que está sufriendo la persona en ese momento o que esté directamente relacionado. Aquí ya tenemos entonces la posición de seguridad. ¿Cuál sería la posición correcta en un caso de trauma cráneoencefálico? A ver, analicen, miren a ver y me dicen cuál creen ustedes que sería la posición adecuada. ¿La 3? La 3. La 3. Bueno, ya van 2 personas por la 3. ¿Quién más? Ahí sí como en la subasta. ¿Quién da más? José Luis, no te escuché muy bien. Está entrecortado el sonido. Es la 3. En la atención prehospitalaria usamos la inmovilización de cráneo. La inmovilización del cráneo o inmovilización de columna cervical, ¿cierto? Bueno, miren aquí, entonces las posiciones. Sí, una podría ser, ¿no? A nivel prehospitalario la 3, como decían ustedes. Aquí en la 3 estamos viendo la fijación de cabeza. Se hace la fijación en el momento del abordaje, pero la posición de seguridad o las 2 posiciones de seguridad para este caso serían de cúbito lateral y la semi-Fowler, las que estamos viendo en este momento. ¿Listo? Bueno, ¿por qué razón la de cúbito lateral? ¿Por qué se les ocurre que puede ser? Por si hay alguna regurgitación, algún vómito, eso puedo ver. Exactamente, porque vimos en las red flags o banderas rojas que hay un vómito, que se puede presentar vómito en la persona. También por el control de esfínteres. Entonces, al no controlar esfínteres en esta posición,
La persona puede evacuar, pero no se va a empapar tanto como si está en una posición de cúbito supino. ¿Listo? Y de cúbito prono, pues ni hablar, porque entonces perderíamos el contacto visual con el rostro y no podríamos observar qué cambios pueda estar presentando la persona. Y la otra es la semi-Fowler. ¿Por qué semi-Fowler? Porque es una posición en que la cabeza no va a estar a la misma altura del cuerpo. Entonces la sangre que está en la cabeza tiende a bajar. Mientras que si tenemos completamente horizontal la persona, el flujo sanguíneo dentro de la cavidad craneal va a aumentar. Y eso aumentaría la presión intracraneal. ¿Estamos claros en ese aspecto? Sí. Bueno, Sí, señor. bueno, muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Cuando ustedes observen trauma craneoencefálico, inmediatamente busquen la forma de colocar en posición semi-Fowler a la persona. Ahí está la imagen, aproximadamente 30 grados, formando ángulo de 30 grados desde la superficie hacia aquí. Bien. Bueno, acá el traslado. Por favor, por ahí hay alguien que tiene el micrófono encendido y se está generando interferencia. Bueno, ya. Entonces, bueno, parece que aún siguen ingresando personas. Bien, aquí en cuanto al traslado, es importante también verificar el traslado. Yo siempre, o no siempre, pero cuando trato este tema de traumatismo y politraumatismo, me acuerdo aquella noche de un 27 de junio, hace ya unos 6 años. Ahí observamos cómo nos tocó sacar 3 de los 6 heridos de esa noche. Miren las condiciones del terreno, miren la lejanía. Salimos a 1 hora y llegamos mucho tiempo después, más de 7 horas de camino. Nos cogió la oscuridad en el camino. Entonces, ¿cómo hacer esos traslados? Hombre, esos traslados hay que improvisar camillas, o si disponemos de una camilla, pues mucho mejor. Estar parando cada 20 o 30 minutos para verificar signos vitales, para suministro de líquidos, porque la persona se nos va a deshidratar cuando hay hemorragias abundantes, ¿cierto? Pero ojo, no suministrar solución salina cuando hay trauma craneoencefálico. Ahorita dentro de unos momenticos vamos a ver más adelante cuál es la razón. ¿Listo? Entonces miren, este pacientico que se muestra en las 2 primeras imágenes de abajo, en las 3 imágenes de abajo, era un pacientico con trauma craneoencefálico, se llevaba con todos los cuidados para protegerlo del sereno, se le colocó un plástico por encima de la camilla, se estaba parando cada 20, 30 minutos los 3 pacientes para revisar signos vitales y para líquidos. Por el movimiento, por la dificultad del terreno, no es conveniente llevarlos con líquido permanente. Entonces se canalizaron, se le aplicaron líquidos y se estaba, por espacio de 10, 15 minutos se le colocaba líquido, se cerraba la llave del venoclisis y seguíamos avanzando. Entonces, para que ustedes recuerden estas imágenes, les recuerden ese evento y puedan también proceder más o menos acorde a eso. Es la recomendación del traslado. Brindar la mayor comodidad posible al paciente con inmovilización de columna cervical como se muestra aquí. El primero es un collarín Filadelfia y los otros son collarines improvisados con envases plásticos, con botellas plásticas. En los bordes se han recubierto con esparadrapo para evitar que le talle a la persona. En la tercera imagen
el envase plástico que se acondicionó como inmovilizador cervical fue envuelto en un retazo de tela y con un acolchonamiento para brindarle mayor seguridad a la persona y mayor comodidad también. Sin embargo, son 3 formas de inmovilización que tenemos ahí que es necesario hacer. Aquí tenemos otras formas de inmovilización ya convencionales. En la primera imagen tenemos la inmovilización mediante chaleco de Cambridge. No solamente está inmovilizada la cabeza, tiene inmovilizador cervical doble. Uno es un collarín, el otro es el inmovilizador del chaleco y tiene inmovilizador de tórax y de columna vertebral. Aparte de eso está sobre una FEL. Recordemos que la tabla FEL es férula espinal larga. Eso traduce FEL, férula espinal larga, que son las camillas que vemos de color naranja, de color amarillo, que son rígidas. Bueno, vemos arriba en la segunda imagen lo que es el empaquetamiento y al ladito derecho de ese empaquetamiento está el inmovilizador de cabeza. Entonces, hace una inmovilización completa de la cabeza en este caso. ¿Listo? Abajo tenemos sobre la FEL, tiene otro tipo de inmovilizador que es un collarín, pero este collarín, bueno, desafortunadamente no se ve bien. Este collarín presenta una perforación en la parte frontal que permite hacer una laringoscopia en un caso de necesidad. Y finalmente la última imagen, un inmovilizador, tiene una inmovilización de cabeza que tiene collarín más el inmovilizador convencional que asegura toda la cabeza y el cuello. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver unas lesiones que pueden haber de manera intracraneal y que van evolucionando poco a poco, que pueden ir en aumento. La evolución puede ser negativa. Una es el hematoma. Y 2, las hemorragias intracraneales que se pueden presentar. Por la misma presión intracraneal que se sucede, algunos vasos sanguíneos pueden reventarse y va a haber esa hemorragia intracraneal. Edema o inflamación, en este caso puede ser epidural o subdural. Recordemos que eso hace referencia a las meninges. También puede presentarse coagulaciones. Entonces ya el TAC nos va a indicar dónde están esas coagulaciones y es necesario la aplicación de anticoagulantes para poderlas diluir. Nos podemos apoyar en las imágenes diagnósticas, ahí vemos rayos X, la tomografía o la resonancia, para poder determinar la lesión y la gravedad de la misma de una manera muy precisa. A tener en cuenta heridas ensanguinantes y aplicamos el stop de bleed o control de hemorragias. RCP lo hacemos solo en caso extremo mientras la cabeza esté apoyada. Para hacer RCP en este caso debemos tener precaución. Si la cabeza se mueve vamos a aumentar la lesión intracraneal. Y otra cosa, recuerden que si nosotros vamos a hacer masaje cardíaco, estamos estimulando a que el corazón lata y al latir el corazón obviamente va a bombear sangre y puede bombear más rápido hacia la cabeza. Entonces es necesario tener la cabeza un poco levantada para que la fuerza de gravedad de la tierra no le ayude a la sangre a ir rápidamente hacia la cabeza porque se va a aumentar la presión intracraneal. Entonces tratar en lo posible de evitar el RCP hasta donde más se pueda. Ya si es estrictamente necesario, bueno, hacer. ¿Listo? Protección de columna cervical, ya lo vimos con las inmovilizaciones. Disminución de la presión intracraneal. No disminuir esa hipertensión sistémica. Y tampoco disminuirla bruscamente. Hay que tratar de disminuir la presión intracraneal de una forma lenta, paulatina. ¿Listo?
La presión intracraneal no nos permite una adecuada volemia cerebral, o sea, el flujo sanguíneo es complicado, entonces se produce isquemia. A eso se debe la pérdida de la conciencia. Cualquier órgano, el estómago, un riñón o los riñones, el hígado, pueden aguantar horas, pero el cerebro solo nos aguanta 5 minutos en ese estado de isquemia. A los 5 minutos tendremos muerte cerebral. Se presenta el infarto y se presentan posteriormente lesiones neuronales hasta la muerte cerebral. Entonces, mire que no tenemos casi tiempo para atender este tipo de emergencias. Es muy limitado el tiempo para atender. Y debemos hacerlo, ojalá antes de los 5 minutos, en 4 minutos o menos, para evitar el daño cerebral. Alguna atención con medicamentos. Tenemos manitol al 20%. El frasco normalmente viene por 100 centímetros cúbicos. Eso equivale a 20 gramos. Un diurético osmótico que nos permita depletar el cerebro y disminuir el volumen. ¿Qué es depletar? O sea, que nos permita disminuir el contenido intracraneal. ¿Listo? Para bajar esa presión que se está presentando allí. Posterior al TAC, se aplicarían ese manitol y el diurético de esta manera. Si no tenemos el TAC, entonces como medida preventiva, 0.5 a 1 gramo, o sea, de medio a 1 gramo por kilogramo de peso. De vía intravenosa cada 4 horas en bol. Pues, ojo, importante es el manitol, lo vamos a aplicar. Yo hago la sugerencia de que sea por lo mínimo 0.5 gramos por kilogramo de peso venosa. Obviamente que es diluido, ¿no? ¿En qué lo vamos a diluir? En destroza o en agua destilada. No utilicemos solución salina, porque la solución salina hace hipertensión. Recuerden que esa solución salina es cloruro de sodio que nos va a aumentar la presión arterial. Entonces aquí esto nos va a ahorrar el deterioro. Bueno, el trauma encefalocraneal hipertensivo. Entonces, no tratemos de bajar la hipertensión de manera brusca. Esto es un mecanismo de defensa que está haciendo el organismo y si nosotros lo hacemos de manera brusca vamos a deteriorar la irrigación cerebral. Entonces vamos a producir mayor daño. No administrar nada vía oral. Si hay esa hipertensión intracraneal, se puede producir vómito. Entonces por eso no vamos a administrar ningún tipo de elemento que sea por vía oral. Siempre vamos a tratar de buscar la vía endovenosa y vamos a canalizar con un yelco de un buen calibre. ¿Qué es un buen calibre? Un yelco que nos permita canalizar en cualquier vena y que nos permita el paso fácil del líquido que necesitemos. En este caso se recomienda un número 18, un número 16. 16, 18 estaría bien, uno de los más gruesos, para tener completa permeabilidad del acceso venoso. Y no aplicarlo en zonas donde se pueda flexionar. En algunos casos canalizan en la parte anterior del codo. Entonces, cuando la persona dobla el codo, pues va a tener dificultades porque la catéter o yelco se va a doblar también y va a disminuir el paso del líquido que estamos aplicando. Es necesario hidratar a la persona. Recuerden, el cloruro de sodio es la misma solución salina normal al 9%. En las mujeres se aplican 2 litros entre 40 y 60 mililitros por kilogramo de peso. Esto en 24 horas. En los hombres son 3 litros, también en 24 horas, pero siempre y cuando no haya
craneoencefálico con hipertensión intracraneal. ¿Listo? Bueno, la dextrosa es una solución hipotónica que lo que hace es edematizar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la solución de Harman, ¿sí? O lactato de Ringer, que es lo mismo. Tenemos que hacer una protección gástrica. Normalmente, hoy en día se hace con omeprazol o se hace con esomeprazol, a razón de 4 miligramos vía endovenosa cada 24 horas. También se puede hacer con ranitidina por 50 miligramos vía endovenosa cada 8 horas. Ambos son diluidos. Entonces, esa dilución se puede hacer en solución salina o se puede hacer en agua destilada y se pasa por buretrol. ¿Listo? ¿Cómo vamos a manejar la analgesia? La analgesia la podemos manejar con algún analgésico que no produzca vómito, como en el caso del tramadol. Entonces, vamos a buscar la forma de utilizar otro tipo de analgésico. ¿Listo? Recuerden, aquello que pueda producir vómito, no utilizarlo, porque una de las una parte del cuadro clínico es los episodios eméticos. Los AINES. ¿Se acuerdan qué significa AINES? Antiinflamatorio no esteroide. Exactamente, muy bien. Antiinflamatorios no esteroides. Entonces, allí tienen algunos. Esos son el diclofenaco, el ketoprofeno, el mitamizol. A razón de cada 8 horas se van a suministrar. ¿Listo? Aunque el diclofenaco, recuerden que el diclofenaco inyectable ha tenido mucho problema últimamente en los Estados Unidos y algunos países de Europa ha sido prohibido ya el diclofenaco. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? Se puede utilizar el naproxeno, que es más o menos la misma composición del de ketoprofeno. Bueno, no corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides elevan la glucosa y causan mayor daño cerebral. Todo lo que sea a base de glucosa va a generar edematización. Entonces, tener en cuenta eso. Si el paciente es alérgico a los AINES, entonces se puede colocar el paracetamol diluido con antiemético. Entonces, tenemos que buscar cuál antiemético vamos a colocar allí. El más común hoy en día que se trabaja a nivel hospitalario es la metoclopramida. Metoclopramida. Hay antieméticos, por ejemplo, el Seiscopin es también un buen antiemético. Ese es en goticas, sea por vía oral, pero como aquí en este caso recomendamos nada de vía oral, entonces vamos a utilizar el metoclopramida por vía endovenosa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo utilizar ese antiemético de 100 miligramos? Y el 50 miligramos de diminitrato en 100 centímetros de la solución salina por buretrol. ¿En cuánto tiempo? En 1 hora. Bueno, también hay un antiemético que es la maniobra de Mansalva. La maniobra de Mansalva consiste en tratar de respirar fuerte sin expulsar el aire. Entonces, normalmente se tapa la nariz. Aquí tenemos la definición de la maniobra de Mansalva. Tapa la nariz y trata de respirar fuerte. Esto cuando tenemos los oídos tapados o cuando nuestra nariz está congestionada, tratamos de hacer eso. También se hace maniobra de Mansalva en algunas personas que desean ir a hacer deposición, ir a hacer heces fecales y de pronto no pueden evacuar fácilmente. Esa evacuación intestinal les cuesta mucho trabajo y van a tener que hacer un esfuerzo. Entonces, la persona trata de
como de botar aire, pero sin hacerlo. Tu boca, su nariz están completamente cerradas, no permiten el paso del aire, entonces el organismo se llena de ese aire. Esa es la maniobra de mansalva. Bueno, se pueden aplicar algunos anticonvulsivos, el más popular de ellos, el más común y que menos contraindicaciones tiene es la fenitoína. Esa fenitoína es una ampolla de 100 miligramos vía endovenosa cada 8 horas. En el caso de que los pacientes tengan estatus convulsivo. ¿Qué es el estatus convulsivo? Es un episodio de epilepsia generalizado, ¿sí? Se conoce como estatus epiléptico convulsivo generalizado, que es SEG, SESCG. Y esto es que los episodios pueden durar 30 minutos o más de 30 minutos, o dentro de ese tiempo tener 2 o más crisis repetidas sin que la persona recupere su estado de conciencia. Entonces, entre una y otra convulsión, no va a haber conciencia. Siempre va a permanecer inconsciente la persona. En un término de 30 minutos puede llegar a presentar 5 o 6 convulsiones. O puede presentar 2 convulsiones, pero repito, no hay estado de conciencia entre una y la otra. Que normalmente las personas convulsionan cuando es por epilepsia, por ejemplo, las personas convulsionan, pasa la convulsión, ellos reaccionan, vuelven a su estado de conciencia y luego viene la otra convulsión, pierden la conciencia y así sucesivamente. Pero en este caso no hay recuperación del estado de conciencia entre una y otra convulsión. También se puede presentar en pacientes con convulsiones subintrantes. Estas convulsiones subintrantes también se conocen como convulsiones subclínicas. A veces pasan desapercibidas tanto para el paciente como para el acompañante. ¿Sí? Algunas veces pueden estar acompañadas de episodios febriles, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la fenitoína se aplica una dosis de carga que equivale a 18 miligramos por kilogramo de peso en 100 mililitros de solución salina por buretrol. Y la posición adecuada de cúbito dorsal con la cabeza a 30 grados sobre la camilla o la superficie donde lo tengamos al paciente, protección de la columna cervical y ojo, cuidado especial con la hiperextensión. Cuando hay un trauma cráneoencefálico no debemos hacer hiperextensión porque corremos el riesgo de aumentar el trauma o de hacer una afectación sobre los 12 pares craneales. Bueno, he llegado a la parte final de esta noche. Los escucho ahora sí, ya he hablado lo suficiente, aunque me hubiera gustado tratar un poquito más el tema. Hay muchísimas cosas más que verle en este aspecto. Raúl, no se te está escuchando bien. Adelante. Adelante, Félix, para que termines tu presentación y la cierres para poder abrir las cámaras. Sí, pues allí tengo los contactos y alguien considera que necesita de pronto aclararle algo más adelante cuando vean las clases grabadas, con muchísimo gusto. Si de pronto necesitan material, aunque este material se lo voy a hacer llegar en su totalidad al compañero Raúl para que las personas que deseen su certificación tengan acceso tanto al PDF como a las clases grabadas. Bueno, creo que de parte mía por esta noche no es más. Ya tenemos finalizado el tiempo. Ahí sí, como dicen en televisión, el tiempo es oro en este tipo de comunicación. Aquí ya estamos pisando la medianoche. Y bueno, agradecerle a las personas que se han conectado el día de hoy
Qué lástima que hoy fueron tan poquitas. Ha ido reduciendo el grupo cada vez. Era el tema como interesante porque cada vez nos vamos adentrando más en el cuento. Hay mucho más que ver sobre trauma craneoencefálico. Obviamente que sí, podríamos hacer un curso más largo y tendríamos tema bastante extenso. Sin embargo, pues se ha tratado de hacerlo de una manera que todos puedan tener acceso, porque también los cursos largos se hacen a veces aburridores y hay personas que no pueden conectarse a todas las clases por su labor, por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, bien, me queda agradecerles la presencia el día de hoy, saber qué inquietudes tienen, qué apreciaciones, qué dudas. Quisiera escucharlos uno por uno a todos los presentes en esta noche. Ok, compañeros, adelante. ¿Alguien quiere decir sus impresiones, comentarios sobre el curso, ya sea todo el curso completo que tomaron o las clases que hayan tomado? Y ahorita es el momento porque recuerden que siempre tenemos que salir claros con lo que estamos aprendiendo, con lo que estamos entendiendo. Y ahorita es el momento en que pueden disipar todas sus dudas. O algún comentario que quieran hacer de parte de ustedes hacia el ponente, hacia el servidor, hacia la plataforma, al curso. Estamos abiertos en este momento para ustedes. Adelante, compañeros. Pueden prender cámaras para que nos veamos las caras ahora sí. No, ninguna duda, pero solo agradecerles a ambos por su tiempo, por su esfuerzo, por enseñarnos un poco más, por abrir estos espacios a que podamos aprender, al señor Félix por dedicarnos su tiempo y por darnos un curso tan impresionante, tan completo, ¿no? Como él lo dice, podríamos abarcar mucho más. Sí nos gustaría, o bueno, personalmente sí. Igual con el señor Félix, muy, muy buen maestro. Igual para Lobo Negro, gracias por proporcionarnos las facilidades para estar aquí. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias por acompañarnos estas zonas que tuvimos sobre este curso. Déjenme comentarles que todavía tenemos muchos más cursos de otros temas y de otros que nos han estado solicitando, pero poco a poco se los vamos a ir diciendo en los grupos y en las páginas qué cursos tenemos adelante. Adelante, Meño García, ¿quieres comentar algo? No, pues nada más mis felicitaciones a los involucrados. Muy buen curso. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. José Luis Saldívar, ya te vi. Todo muy bien, muy buena explicación del doctor, muy buena cooperación también de parte de usted, señor Robo. Como retroalimentación estuvo muy bueno, muy buenas actualizaciones, y como decían los compañeros, pues este tema es más largo, ya un poco más tiempo, estaría perfecto posteriormente. Y avalar un poquito con los otros cursos que tienen, como el BLS, el PHTLS, si lo tienen, es perfecto también que lo programaran más adelante. Sí, de hecho, en eso estábamos platicando. Vamos a tener esos cursos, nada más que sí hay que programarlos y organizarlos un poquito mejor. ¿Alguien más quiere comentar algo? Emanuel Patiño. Ok, bueno. Pues de todos modos les comento que este curso... Perdón, estaba acá conectando dispositivos. No se escuchó.
Acá estamos. Buenas Adelante. noches. Perdón, estamos conectando un teclado. Pero estamos aquí al pendiente. Muchas gracias. De antemano, maestro, si que queda grabado, porque por cuestiones laborales apenas y a media clase, pero atento. Gracias de antemano. Sí, les comento que quedan grabados. Lo pueden ver en la plataforma de Hermes Consultoría Capacitación por YouTube. Pueden ver todo completo, desde el primer módulo hasta este último. Y ya si les interesa, pueden adquirir sus constancias. Con todo gusto se las hacemos llegar. Y bueno, nada más para recordarles que el próximo sábado tenemos el tema de visión de túnel y como introducción a la visión de túnel y rompiendo el ciclo de la visión del túnel. La vez pasada un pequeño incidente con la ponente, con la licenciada Yadira, porque tuvo una emergencia, tuvo que salir, pero este sábado se va a retomar. Entonces lo estén viendo ahí ya la pantalla, se va a retomar. Entonces lo esperamos el próximo sábado a partir de las 8 cuerpos de emergencia para personal de emergencia. Es muy interesante. Los esperamos el próximo sábado. Un otro comentario, bueno, pues les damos las gracias. Los esperamos que nos sigan. Déjenos un comentario, por favor, ahí en las páginas, en las redes sociales, para continuar trabajando, continuar laborando para todos ustedes, sacar mucho más cursos igual de interesantes. Mi querido Félix, como siempre, muy buen curso, muy buena explicación, muy buena presentación. Muchas gracias, amigo. Estamos muy contentos de seguir colaborando, de seguir en esta colaboración interinstitucional entre Colombia y México. Y bueno, pues estamos a tus órdenes y muchas gracias, amigo Félix. Bueno, pues gracias a Hermes Consultoría, a nuestro gran amigo Raúl García, quien dirige a Hermes y a los topos. Hombre, qué bueno poder tener esta alianza y esta fraternidad que nos ha permitido llegar a tantas regiones de América con nuestras capacitaciones y bueno, también hacer parte de otras capacitaciones donde hemos estado como alumnos. Y hombre, pues nos han servido muchísimo para continuar, para cada día extender ese conocimiento. Como yo les he venido diciendo, cuando se comparte se eterniza. Es una frase que se me ocurrió hace algún tiempo y pues he querido popularizar para que todos hagan la misma labor, para que todos compartan con otras personas y cada día podamos salvar más vidas. Ese es el objetivo. Y pues muy agradecido con los participantes durante estos 5 días de curso, 2 semanas que hemos tenido de capacitación. Hombre, esperarlos más adelante en las próximas capacitaciones, invitarlos a que nos colaboren extendiendo esta invitación a otras personas, a otros países, que podamos seguir extendiendo estas capacitaciones. Y de otro lado, pues invitarlos también a que hagan el proceso de certificación. Recordemos que hoy en día, cada que ustedes quieran dictar algún tema, tienen que tener el respaldo de certificación apropiada por cada tema que van a dictar. Brindarles las puertas abiertas, tanto de Hermes Consultoría como de S19 de los Topos y en México y acá en Colombia, la corporación país, para cuando ustedes deseen una capacitación para sus grupos, para sus países, etcétera. Entonces podemos estar trabajando mancomunadamente. No sé si alguien quiera comentar algo más y si no voy a escribirles los contactos. Como que Raúl ya escribió los contactos, ¿cierto? De ambos en el chat.
tu correo, ya mandé tu correo y tu teléfono para cualquier situación listo, que te puedan contactar por ahí. Ok. Sí. Bueno, mi querido Félix, ya como siempre, fue un gusto y un placer. Adelante. No, solamente desearles lo mejor de lo mejor, que Dios los bendiga grandemente y agradecerles una vez más por estar en sintonía con nosotros. Ok, muchas gracias, Félix. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima, el próximo sábado, y síganos porque todavía tenemos muchos temas pendientes y muy interesantes. Gracias, compañeros. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Saludos. Gracias. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, gracias.